buenos días, bienvenidos a Última Hora Salud. El día de hoy me encuentro con la doctora Adriana Brito. Bienvenida, doctora. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctora, a usted por compartir este espacio junto a nosotros. El tema que vamos a tratar el día de hoy es cómo los alimentos pueden traernos felicidad. Pero antes de comenzar con la entrevista, me gustaría que usted nos hable un poquito sobre el tema, cómo es posible que los alimentos a nosotros nos puedan traer felicidad. Absolutamente, porque los alimentos contribuyen en la secreción de algunas o la generación de algunos neurotransmisores que están involucrados con la felicidad, por ejemplo, hormonas como la serotonina, la dopamina, que influyen sobre nuestros estados de ánimos, nuestras tomas de decisiones, encontrarnos más relajados y con bienestar. Entonces, hay alimentos que ayudan al procesamiento y síntesis de este tipo de neurotransmisores, entonces son perfectos para mejorar nuestros estados de ánimo en realidad. Estos alimentos vendrían a contribuirnos quizás en algún momento que nosotros estemos un poco bajos quizás de humor, de estado de ánimo, o simplemente con solamente consumirlos nosotros podemos llegar a sentir esa felicidad. Realmente sí, una buena nutrición contribuye con nuestro buen desarrollo, incluso contribuye también o influye mucho con nuestra interacción por ejemplo, compañeros de trabajo, entre nuestras actividades diarias, familiares. Entonces, es importante estar bien nutridos para que nuestro organismo funcione al 100%. Y dentro de las funciones del 100% están tener cantidades adecuadas de dopamina, de serotonina, en las cuales nos harán tener el ánimo, la fuerza, las ganas de nosotros vivir el día a día, porque necesitamos estar con una actitud positiva ante la vida. Y esto hace que nosotros tengamos un perfecto desarrollo en cuanto a nuestro desarrollo orgánico y también nuestro desarrollo social. ¿Cuáles vendrían a ser estos alimentos que a nosotros nos estarían proporcionando esa felicidad? Tenemos que saber que siempre necesitamos aminoácidos que son esenciales. Estos aminoácidos vienen dados de manera primordial por los lácteos, por los productos cárnicos, por el queso, por el yogur. Son productos que tienen buenas cantidades de triptófano, de colina, que están involucrados en este proceso que le explicamos anteriormente. También los granos, también las almendras, las nueces, el maní, tienen buena cantidad de triptófano, también tienen cantidad de colina, de fenilalanina, que es otro aminoácido involucrado en este proceso. Entonces, realmente una alimentación equilibrada es la que va a hacer que nuestros estados de ánimo estén correctos, nuestras actividades sean óptimas para nosotros tener un desarrollo adecuado. Son alimentos que aparte de proporcionarnos esta felicidad, también nos va a ayudar a que nosotros podamos desarrollarnos de manera correcta. Y en este caso también para los más pequeños, también les vendría a funcionar en su crecimiento y que no vayan a tener ningún problema a largo plazo. Correcto, es exactamente eso, porque están involucrados también en el crecimiento, en la formación de huesos, el crecimiento muscular, las funciones cognitivas, que son importantes, porque siempre sabemos que en los primeros años de edad es lo que se forma o se desarrolla nuestro sistema y es como hacer un almacén o crear un almacén en el cual poco a poco se va desarrollando nuestro organismo hasta desarrollar, claro, nuestra estatura, talla y desarrollo final, en el cual necesitamos darle la provisión de todo este tipo si se quiere, un combustible adecuado, la materia prima para su desarrollo completo. Y quizás si nosotros llegamos a abusar un poco del consumo de este tipo de alimentos, podríamos llegar a tener quizás algún tipo de inconvenientes a futuro o realmente este tipo de alimentos no nos van a traer ningún tipo de contraindicaciones. Realmente estos alimentos no nos traen ninguna contraindicación. Lo que sí es importante puntualizar es que se desaconseja o se debe evitar el consumo de alimentos o de comida chatarra, que esto sí influye mucho sobre nuestro ánimo. Incluso hay varios estudios en los cuales han demostrado que el consumo excesivo de comida chatarra lleva a la depresión, a cambios de humor, a tener ansiedad frecuente, incluso actúan inhibiendo nuestro centro de saciedad, es decir, que no tenemos un freno para el consumo de estos alimentos y nos da mayor ganas o mayor
no proporciona saciedad y podemos consumir grandes cantidades de estos alimentos chatarra. Ahora bien, hablando de los alimentos mencionados anteriormente, hay que tener una medida, porciones adecuadas, porque todo exceso no es bueno. Entonces, por ejemplo, los cárnicos, las leches, son nuestro protagonista fundamental de nuestra alimentación. ¿Por qué lo digo? Tienen elementos constructores, es decir, para construir nuestros músculos, nuestros huesos, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo. Está formado por todo este tipo de estructuras, las cuales se fortalecerán y se verán eh, en un crecimiento y un desarrollo correcto con un consumo adecuado de estos productos. Es decir, cárnicos que nos ayudan con la formación muscular, los lácteos también, por su proteína de alto valor biológico. Hablando proteína, ahí tenemos involucrados los aminoácidos que son formadores de las cadenas proteicas. Hace un momento mencionó algo muy importante que vendría a ser que no se aconseja el consumo de la comida chatarra. En muchas personas cuando los comen se sienten felices, se sienten complacientes porque por fin comieron ese tipo de alimento que tanto les gusta. Entonces, ¿por qué de pronto vendría a esos alimentos no contribuirnos con felicidad cuando la persona quizás al momento que lo está comiendo sí se siente a gusto y se siente satisfecha? Sí, es un buen punto. Realmente los extremos no son buenos, o sea, el prohibir totalmente no, pero sí hay una regla en la nutrición en la cual sí debemos comer por lo menos una vez a la semana, podría ser un alimento que nos genere placer. Esto se llama una sensación placentera. Como usted mencionaba, hay personas que comen comida chatarra, se sienten muy felices. El asunto es el siguiente, el resultado final. Si es que hay un exceso del consumo de comida chatarra, estamos contribuyendo a la producción de obesidad y también problemas cardiovasculares. La obesidad trae consigo un montón de problemas más, entre ellos problemas en nuestra imagen. Hay personas, todo el mundo, nadie quiere verse mal, todos queremos vernos bien. Y al momento que empezamos a consumir exceso de comida chatarra, el peso va aumentando, las medidas también, y entonces esa imagen o esa figura ya no nos gusta y genera problemas también psicológicos. También hay que señalar que este consumo de comida, el exceso de consumo de comida o también la inanición están relacionados con estados psicológicos que deberían ser evaluados. Entonces, siempre tenemos que tener un equilibrio perfecto en una dieta equilibrada para evitar estos excesos, ni tampoco el evitar el consumo de comida, ni tampoco el exceso de la misma. Entonces, en este caso vendría a ser no por el momento que nosotros estamos consumiendo que de pronto no nos trae la felicidad, sino más bien por la consecuencia. Por yo comer comida chatarra a largo plazo puedo llegar, como usted lo mencionó, a subir de peso. Y eso es algo que a nosotros no nos va a traer la felicidad. Más o menos esa vendría a ser como la relación. Sí, exactamente, la relación es esa y más que todo hay personas que de verdad les gusta mucho este tipo de comida, podría relajarse un poquito o podrían consumir una comida que no tenga tanta cantidad de grasa, que les sea apetecible para las personas, pero que no sea frecuente. Es decir, que sea regulado el consumo. Yo consumo una vez a la semana algún tipo de alimento chatarra sin que se entienda que estamos promoviendo el consumo de alimentos chatarra o de alimentos ricos en azúcar tampoco, porque tampoco podemos ser radicales, porque no hay radicalidad en ningún ámbito de la vida, nos proporciona ni felicidad ni estabilidad. Entonces necesitamos estar en el medio y de repente sí tener un alimento o una comida placentera, que sería este alimento chatarra, o hay personas que prefieren algún consumo de, por ejemplo, una golosina, alguna cosa, se puede, pero que no sea diario porque trae las consecuencias mencionadas. Vendría a ser como darnos nosotros ese pequeño gustito como para quitarnos quizás las ganas, ¿verdad? Porque si nosotros vamos a ser demasiado radicales y decir yo no voy a comer para nada comida chatarra o no voy a ingerir esos alimentos que contienen demasiado azúcar, quizás va a llegar un momento en el que nosotros vamos a sentirnos demasiado presionados y quizás vamos ahí a perder el control, vendría a ser, ¿no? Venimos a comer, comer de más y eso también nos vendría a no traer la felicidad en estos casos.
Exactamente. Por ejemplo, hay personas que tienen un buen autocontrol y dicen, no, la verdad es que yo no necesito, realmente no necesitamos consumir comida chatarra. Y dicen, yo no la voy a consumir porque no es beneficiosa para mí y no la consumo nunca. Pero hay personas que dicen, no, es que a mí me gusta consumir cierto alimento y yo voy a consumirlo, pero una vez por semana, por ejemplo, una vez al mes. Entonces, esta opción es bastante válida. Entonces, nos trae por el gustito, por el placer. Entonces, nos ayuda mucho y siempre tenemos que suplementar o siempre tenemos que, nuestra alimentación tiene que estar fortificada porque hay varias opciones. Por ejemplo, que hay personas que piensan que la comida chatarra es alguna comida, por ejemplo, la comida, solamente la comida chatarra es rica y no la comida o agradable y no la comida saludable que no es agradable. Esos puntos tenemos que manejar y también tratar de orientar a los niños, a los adultos, para que conozcan que este tipo de alimentación saludable también puede ser apetecible, también tiene que ser rica, porque si yo consumo algo que no es de mi agrado, no tiene buen sabor, tampoco logro una buena nutrición. Entonces, desde ahí empieza, desde la vista empieza nuestra atracción para la alimentación y nuestro bienestar. Mucho de esto también vendría a estar influido por nuestros hábitos alimenticios que nosotros llevamos, ¿no? Si por mucho largo tiempo nosotros estamos acostumbrados a alimentarnos mal, claro que llegar a hacer este cambio radical puede llegar a afectarnos y no nos va a apetecer comer la comida saludable. Y si alguna persona está atravesando por este tipo de situación, ¿qué consejo o recomendación le podría dar para que la comida saludable, los vegetales, las verduras, sí le lleguen a apetecer y le parezcan buenos y por supuesto vayan a querer consumirlos? Claro, esto es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos que sacar los mitos de la cabeza que cuando se escucha la palabra dieta, piensan que es dejar de comer todo y empezar a comer solamente hierbas, solamente, ese es el mito que tenemos en la cabeza. Pues no, dieta significa equilibrar nuestra alimentación y yo puedo hacer algún tipo de juego con este tipo de alimentación saludable. Por ejemplo, agregar a mi alimentación el yogur que es apetecible, tiene su sabor agradable, tiene todas las propiedades exactas de la leche y puedo hacer una mezcla o agregar, por ejemplo, una fruta, que me queda una combinación agradable y un por ejemplo, entrería para la mitad de la mañana, mitad de la tarde, e incluso hacer preparaciones también para las comidas principales con vegetales al vapor, agregando especies naturales que le dan un sabor único, un aroma también importante que nos hace más apetecibles y las carnes también. No solamente la única preparación es la carne, por ejemplo, frita, que no es adecuada para nosotros, sino una carne horneada al vapor, que nos va bastante bien para empezar una buena dieta, una buena alimentación y quitarnos el mito de la cabeza de que cuando hablamos de dieta significa comer mal y dejar de comer todo. Muy cierto, doctora, con lo que nos mencionó. Nosotros tenemos esa mentalidad de que decimos, no, es que yo voy a estar a dieta y solamente voy a comer lechuga, solamente voy a comer espinacas. Y es un plato que realmente nosotros lo vemos y no es nada atractivo, no es nada llamativo. Entonces, como usted lo acaba de mencionar, sería bueno que nosotros juguemos un poquito al momento de preparar la comida, de quizás agregarle algún tipo de aderezo, algún tipo de salsa, pero también cómo podríamos hacer para que no vaya quizás ese poquito en poquito que vamos a agregar, no vaya quizás a exceder las calorías. ¿Cómo podríamos nosotros tener en cuenta ese punto? Porque muchas veces también se escucha de que no debemos de abusar de quizás las salsas o los aderezos porque eso también nos va sumando a la larga. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos tener ahí en cuenta eso? Tengo, por ejemplo, acompañantes perfectos que no agregan calorías a nuestra, por ejemplo, a nuestra preparación, una ensalada que es de limón, vinagre, aceite de oliva y sal. Son perfectos acompañantes y realzadores del sabor. Ahora tengo un truco súper importante que es muy, muy chévere y bastante agradable. En algunas ensaladas yo podría agregar yogur natural en reemplazo de la mayonesa.
Entonces, estamos hablando de menor cantidad de grasa aterogénica, es decir, la que se pega dentro de nuestras arterias y nos produciría alguna enfermedad cardiovascular. Estamos hablando de menores cantidades o eliminar las cantidades de sal, porque es un yogur natural que le da el sabor muy parecido, ¿sí? Y le da el sabor agradable y el aderezo perfecto a nuestras ensaladas. Entonces, es una combinación valedera, saludable, acompañada de proteína y acompañada de vitaminas. Entonces, tenemos varias opciones entre ellas y baja en calorías incluso porque no contiene en algunas porciones no hay azúcar y tenemos un buen acompañante para un aderezo. Quizás este tipo de combinaciones también son válidas que nosotros los implementemos a los más pequeños de la casa para que ellos desde esa pequeña edad también se vayan acostumbrando, o quizás la alimentación de ellos debería ser un poco diferente por lo que son más pequeños y ellos necesitan desarrollarse bien en toda su vida. Realmente la alimentación sí debe ser parecida. Las porciones son las que cambian. Las porciones, por ejemplo, para una persona adulta no van a ser iguales que un niño pequeño. De repente le servimos un plato similar a una persona adulta y decimos, pero si no come nada. La capacidad gástrica de los niños es menor que la de los adultos. Las porciones son las que cambian. Sin embargo, la forma de alimentarnos debe ser la misma para todos en la mesa, en la familia. ¿Por qué? Porque si yo tengo en mi casa, por ejemplo, un familiar que consume una bebida gaseosa, el resto no estamos de acuerdo con eso, pero cuando nosotros vemos, decimos, bueno, voy a tomar un poquito, voy a probar. Entonces estamos motivando al consumo de esta bebida que no es saludable para nosotros. Entonces, los hábitos nutricionales tienen que mantenerse entre todos y los niños aprenden no solo diciéndole tienes que comer vegetales, sino con el ejemplo. Por ejemplo, si ven que papá, que mamá, que los hermanos consumen los vegetales, no van a tener problema en el consumo, incluso las porciones, las cantidades, eso sí se ajusta. Tratar de que sí, porque veo mucho en nuestra cultura y a veces veo mucho en cualquier sitio que hay niños pequeñitos, por ejemplo, de 2, 3 años, que ellos ya tienen un dulce en la boca, ya tienen una golosina y dicen, no, es que es niño, los niños, para los niños son las golosinas. Se desaconseja el introducir el azúcar dentro de la nutrición de ellos, es decir, incluso preparan coladas, ¿no? Para los niños pequeñitos. ¿Para qué yo le agrego azúcar? Tratar de no enseñar el consumo del azúcar, porque eso es un hábito aprendido, no es que es esencial. Lo que sí, una pequeña cantidad, una porción bastante pequeña, pero eso sí, no motivar al consumo de golosinas, porque 2, 3 años y ya se les ve con la golosina en la boca o el helado o la cosa de estas. Estamos motivando desde pequeñitos a consumir ese tipo de cosas que no son saludables. Muy cierto lo que nos acaba de mencionar, así de poquito en poquito que quizás nosotros les vamos dando a ellos, ya para ellos va a ser una costumbre y quizás si nosotros más adelante le vamos a querer quitar, ellos van a decir, pero ¿por qué me quitas? Es mi golosina, será lo que yo antes comía y van quizás a sentir esa necesidad de consumir ese tipo de alimentos. Y para las personas que quizás tengan algún tipo de problema, sea de enfermedad, no sé, de pronto diabetes o colesterol, la alimentación de ellos también podría ser como la de las demás personas o ellos sí deberían de tener un tipo de alimentación específica. Realmente los pacientes, lo que pasa es que hay un punto importante. La alimentación debe ser una alimentación correcta y siempre los pacientes cuando llegan con la enfermedad, por ejemplo, de diabetes, se les suspende muchas cosas que tienen azúcar y realmente es lo que nosotros no debemos consumir. No debería ser una alimentación especial para los pacientes que tienen diabetes. Sin embargo, y considerando que tenemos malos hábitos nutricionales, la dieta sí cambia. Para ellos tiene que ser una dieta estrictamente con buenos hábitos, una dieta saludable, libre de azúcar, libre de hidratos de carbono simples y también libre de productos procesados, que realmente todas estas tres condiciones deberíamos cumplir en nuestra nutrición normal, en nuestra nutrición de todo el mundo, de adultos, de niños, de todos, porque es una nutrición saludable. Sin embargo, como tenemos malos hábitos, los pacientes consideran que estamos haciendo una dieta especial. Entonces, y no es así, es una dieta realmente general para el paciente con diabetes saludable. Entonces, como han tenido toda su vida malos hábitos nutricionales, entonces consideran que es una dieta especial, pero no es así. Para los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, de la misma manera. Y siempre tenemos que
tenemos que puntualizar algo. La dieta tiene que venir acompañada de actividad física, de ejercicio diario, para que nuestro organismo esté en buenas condiciones y evitar este tipo de complicaciones. Y en el caso de tener complicaciones crónicas, disminuir el riesgo de mortalidad, de complicaciones en diabetes, específicamente ceguera, enfermedad renal crónica. Entonces, tenemos que hacer estos ajustes que son súper importantes. Ahora bien, en una enfermedad que sí es importante, en la insuficiencia renal, sí es una dieta especial, entonces ya las recomendaciones cambian, pero eso ya va orientado directamente con el médico nutriólogo del paciente y la situación especial en la que se encuentre. Entonces vendría a ser como cambiar nuestra perspectiva. No es que la dieta vendría a ser especial, sino que más bien como nosotros estamos mal acostumbrados a comer mal, nosotros creemos que esa persona que va a comer así es porque es una dieta específica y realmente es la dieta que todas las personas deberíamos de llevar para quizás evitar llegar a ese punto, como llegar a la diabetes u otro tipo de enfermedades. Así es, definitivamente nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos nutricionales, nuestras creencias también, porque tenemos algunos hábitos arraigados de los cuales no están correctos, no son correctamente nutricionales, específicamente hablando de la sopa, que no nos contribuye ninguna alimentación, es una carga grande de hidratos de carbono que no nos beneficia, sino contribuye al aumento de peso en personas que no tienen problemas involucrados, problemas metabólicos con diabetes, y en los pacientes con diabetes eleva el azúcar a un valor mucho más alto porque estamos consumiendo mayor cantidad de hidratos de carbono. Muchísimas gracias, doctora, por la pequeña entrevista que nos acaba de brindar a nosotros y también por despejar todas estas dudas acerca de cómo una buena alimentación nos puede llevar a la felicidad. Pero antes de culminar con la entrevista, sí me gustaría que usted nos dé algunas indicaciones o recomendaciones que quizás se nos pasaron por alto durante todo este momento que estuvimos hablando para todas las personas que por supuesto nos están mirando. Bueno, sí me gustaría hacer algunas puntualizaciones importantes, sí, el consumo estelar en nuestro desayuno e incluso en la noche puede ser de lácteos, leche, yogur, queso, porque tienen todo este tipo de aminoácidos, tienen vitaminas, tiene el calcio, que es un mineral importante para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento en los niños, en etapas de posmenopausia, en las mujeres, en la menopausia. Entonces contribuye muchísimo con estos estadios, también acompañarlo de un hidrato de carbono complejo. ¿Cuáles son complejos? Todos los tubérculos. Esos deberíamos privilegiar en lugar del consumo de los hidratos de carbono simples como el pan. Las verduras, las frutas, los vegetales, es importante consumirlos a diario también, 2 veces al día en verduras y frutas también, sin excedernos en el consumo. Hacer actividad física también y recomendaciones, para más recomendaciones, recetas, tips, que nos sigan en @VitaEcuador. Tenemos ahí preparaciones fantásticas con nuestros productos para ayudarnos a tener una buena nutrición y una vida más feliz. Muchísimas gracias, doctora, por habernos indicado también estas recomendaciones y por supuesto para que las personas sepan cómo pueden llegar a localizar a través de qué medio, como usted lo acabó de mencionar, en la cuenta de Vita. Entonces, muchísimas gracias por haber acompañado a nosotros en este espacio. No olviden también de seguirnos en nuestras redes sociales como Última Hora-Salud.